¿cuáles son las perspectivas? Ha dado a conocer este último reporte electoral de Integralia y le agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, que nos acompañe. Luis Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Pamela, buenas tardes. Su perspectiva para la elección presidencial es: o gana Claudia por muchísimo, o gana Claudia por poquito, o gana Xóchitl por poquito. Sí, pues sí, son todos los escenarios. Claro. Yo creo que la elección va a ser más cerrada de lo que las encuestas publicadas sugieren. Uh-huh. Yo creo que hay un problema severo de sobreestimación de la candidata oficial. Yo creo que también hay un problema severo de muchas encuestas que percibo que algunas son más instrumentos de propaganda. Uh-huh. Sin embargo, siento que la probabilidad de que gane Sheinbaum es, por supuesto, mayor. La pregunta es el margen. Y el margen, pues las encuestas dicen que será de 15 puntos. Yo creo que será más reducido y probablemente menos a 10. Okay. La segunda pregunta es cómo quedará el Congreso. Nosotros estimamos que Morena tendrá más diputados que el resto, pero no llegará a la mayoría calificada. Es decir, el riesgo de que quieran implementar el plan C no ocurrirá, al menos en el corto plazo. Y en el tema de las gubernaturas, creo que habrá algunas muy competidas, sobre todo la Ciudad de México y Veracruz, donde la posibilidad de que gane la oposición es importante, es alta. Así veo más o menos, en resumen, las elecciones del domingo. Ahora, cuando tomamos en cuenta la elección presidencial y las entidades más competidas, algunas de estas, o sea, la Ciudad de México y Puebla, por ejemplo, también son las que tienen mayor población y electoralmente, si gana uno u otro partido, ¿podría también empujar o hacer alguna diferencia en la presidencial? ¿O no o creen que la gente sí suele hacer estos votos diferenciados? No, yo creo que sí va a jalar la votación de Sheinbaum hacia abajo. Por ejemplo, el caso de Veracruz, que conozco con algún detalle. Ahí la votación para Sheinbaum se ha caído 10 puntos en las últimas semanas, como resultado de que la candidata de Morena, Rocío Nale, se está cayendo, que ha tenido muchos problemas internos, que tiene problemas graves de corrupción. Entonces, Rocío Nale está arrastrando a Sheinbaum hacia abajo. Entonces, sí es cierto, en el caso de la Ciudad de México, yo creo que la votación que está jalando Taboada hacia arriba va a jalar arriba a Xóchitl. Por ejemplo, en la Ciudad de México hace 3 meses Xóchitl iba 22 puntos abajo. Ahora, según sé, las últimas encuestas la ponen 6 puntos abajo. Entonces el crecimiento ha sido muy significativo. Entonces sí, lo local también jala a lo nacional, pero también hay una parte de voto diferenciado que hace que no todos voten en el mismo sentido, pero sí van en sintonía. Tienen también la probabilidad de conflictos. Me llama la atención porque pues en su mapa, salvo 2 entidades, la mayoría están en rojo y en amarillo. Es decir, hay conflictos de carácter de violencia que ya han ocurrido, que en los últimos meses ha habido asesinatos, ha habido violencia política, secuestros, y que el día de la jornada puede haber no violencia, pero sí operaciones encubiertas para afectar la votación de campañas, de candidatos. Eso ha ocurrido y puede volver a ocurrir. Ahora, lo segundo es que en algunas entidades competidas se pueden presentar a lo largo del día incidentes para lo que se conoce como reventar la elección. Es decir, si un partido siente que va a perder, por ejemplo, en Veracruz, puede tratar de reventar, generar caos para después decir que hubo fraude y justificar su derrota. Eso puede ocurrir, sí puede ocurrir, sobre todo nosotros lo vemos que puede ocurrir en Veracruz, donde si Morena siente que va a perder, puede detonar una estrategia de afectar la tranquilidad de la jornada. Puede ocurrir en algunas alcaldías de la Ciudad de México, por ejemplo. Podría ocurrir en algunas zonas de Puebla si la elección se cierra mucho. Ahí es donde vemos algunos riesgos, Pamela. Oye, se anticipaban ya como las campañas más violentas también en nuestra historia. Ustedes presentan algunos números de candidatos o aspirantes a candidaturas que han sido víctimas de violencia política. ¿Se cumplió la promesa, la lamentable promesa? Sí, bueno, la predicción de que sería la elección más violenta en la historia de México se cumplió hace 2 meses, donde los números rebasaron a las elecciones previas. Ya es la elección más violenta. Más de 700 actos de violencia, más de 250 personas que murieron en actos de violencia, y de esas 34 eran candidatos o aspirantes. Pues ya es una elección muy violenta, y no solo por lo que ocurrió y se ve y se contabiliza,
sino sobre todo por el sometimiento que esto generó. Hay cientos de candidatos en el país a cargos de regidores, presidentes municipales en algunas zonas del país que están ya en los hechos sometidos, que fueron palomeados por el crimen organizado, que fueron fondeados, que fueron callados y que al ver que te pueden matar, pues entonces te callas, obedeces, y ese sometimiento de una porción de personas que serán elegidas este domingo en algunas zonas del país significa que el control del crimen organizado se acrecentará, se consolidará en muchas zonas del país. Oye, me llama la atención un dato súper interesante que presentan, que es esta radiografía de las campañas y las coberturas que se han hecho en medios de comunicación. Quizá Maines podría ser el que más levantara las cejas sobre si es parejo o no, pero entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez pareciera una cobertura bastante pareja en cuanto a tiempos. Sí, en cuanto a tiempo, se nota una preferencia en cobertura positiva ligeramente más para Claudia, sí. Sí, pero sí, los medios de comunicación, al menos en segundos dedicados a la cobertura de campañas, tienden a ser cuidadosos. Okay. Sin embargo, cuando tú ves el tono de algunos noticiarios de televisión o de radio respecto a la acción de gobierno, tiende a ser más cuidadosa. Y cuando tú ves sobre todo la prensa escrita, cuando tú ves todos los días las primeras planas de la prensa escrita, notas claramente que hay una gran porción de la prensa escrita nacional que está apoyando abiertamente a Sheinbaum. Eso es muy notorio. Y cuando tú ves la manera como reportan las encuestas, los resultados de encuestas, claramente el fraseo que usan es para ayudar a Sheinbaum. Entonces, en la prensa escrita sí se nota un enorme desbalance a favor de Claudia y en contra de Xóchitl. ¿Algún otro detalle que te parezca importante en resaltar de lo que presentan? Porque es un montón de información en este reporte. Pues nada, ya viene la elección, espero que salga bien todo. Yo tengo temor de que en lugar de que sea una oportunidad para la conciliación, para darle la vuelta a la página, continúe la estridencia y la polarización. Eso es lo que más me preocupa, que el lunes amaneciéramos diciendo, ya pasó, ya hagamos las paces, pensemos en el futuro, que Claudia, si gana, invita a Xóchitl a platicar, que le hable con la oposición, será lo más deseable. Claro. Mi temor es que si gana Sheinbaum, continúe con esta política de acusación, de diatriba, de exclusión. Eso es lo que más me preocupa. Pues que sea un buen 2 de junio, que la gente salga a votar muchísimo. ¿Tu perspectiva sobre la participación electoral, la diferencia del 2018? Creo que va a ser un poco más alta. ¿Qué tan alta? No lo sé, pero si en 2018 fue del 62.5%, yo creo que va a superar eso. Si llega a 64, 65 sería una gran noticia. Okay. Si llega a 68 sería un récord histórico, y entonces sí la elección presidencial se va a tornar sumamente cerrada y competida, y ahí puede pasar cualquier cosa. Pues estaremos atentos y platicamos después. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Hasta luego, Luis Carlos. Pamela, gracias. Buenas tardes.